Capítulo 146. Es difícil de creer, dijo Levi mientras miraba la botella azul en su mano. ¿Cómo haces algo como esto? ¿Cómo disparas cuchillas mágicas a las personas y cómo Neo nos teletransporta miles de kilómetros a la vez? Krisen se burló antes de continuar. ¿Y cómo Silas cura las heridas en segundos, o las flechas de Eleanor aparecen de la nada o? Sí, lo entiendo. No hay necesidad de ser una perra, dijo Levi, devolviéndole la poción a Silas, quien se las estaba quedando por ahora. Lamento haber herido tus sentimientos, ser una perra no tiene nada que ver con que mi estómago esté constantemente ardiendo, dijo sarcásticamente. Lo siento. Silas se disculpó dócilmente. Todavía estaba tratando de curarlo, pero todo lo que podía hacer era mantenerlo bajo control mientras el poder de la maldición se agotaba lentamente. No es culpa tuya, interrumpió Neo. No sabíamos que habían hecho una alianza y nos pusimos demasiado confiados. Con suerte, este misterioso propietario puede ayudarnos. Todavía no me gusta confiar en una persona desconocida que ni siquiera sabemos que es humana, suspiró Krisen. Tampoco podemos seguir corriendo, dijo Levi. Y no hay manera en el infierno de que les entreguemos el orbe. No es como si nos fueran a dejar vivir de cualquier manera. Sin embargo, este propietario no querrá el orbe, preguntó Leonor. Dudo que podamos mantenerlo oculto si realmente necesitamos su ayuda. Esperemos que no esté interesado entonces, sonrió Neo. Mientras tanto, no debemos holgazanear. Seguro que están siguiendo nuestro rastro, por lo que no prepararse sería una tontería. Así que nos quedamos aquí, preguntó Silas mientras canalizaba el poco maná que había recuperado en la herida de Krisen. Neo miró a los dos y vio la herida que todavía parecía tener pequeñas brasas ardiendo. Creston no está en condiciones de viajar como lo está ahora, y usé los últimos ingredientes restantes que tenía en el último círculo de teletransportación. Es posible que aún podamos superarlos, pero ¿es esa realmente una forma de vivir? Entonces, sí, nos quedamos. Para bien o para mal. En el momento actual, habían creado cierta distancia del albergue y los otros 4 sobrevivientes. Era necesaria una discusión sobre cómo avanzar. Pero al final, las decisiones casi siempre recaían en Neo. ¿Deberíamos involucrar a esos 4?, inquirió Leonor. Neil asintió una vez más. Creo que sería prudente. Deben tener alguna relación con este propietario, por lo que sería preferible tener una relación laboral como mínimo. También pueden brindar más asistencia y ayuda con la preparación para la inevitable llegada del grupo de mi primo. Hablando de ayuda, ¿por qué no tomas un trago de una de estas pequeñas botellas maravillosas? Levi le preguntó a Silas, quien claramente estaba sin maná nuevamente. Ya usaron identificar en las pociones y había devuelto el mismo mensaje que en el tutorial. Poción de maná, inferior, restaura maná cuando se consume. Poción de maná, común, restaura maná cuando se consume. No mostraba los valores, ya sus ojos se veían idénticos a los que consumían en ese entonces. La única diferencia era la etiqueta común en algunos de ellos, por lo que probablemente estos eran de mayor calidad. Podrían estar envenenados, dijo Silas un poco vacilante. Eso sería un intento de asesinato de mierda. Incluso si funcionara, simplemente los eliminaríamos, dijo Levi con una gran carcajada. No te preocupes, si mueres, prometo vengarme de ti. Que te jodan, bromeó Silas mientras sacaba la poción. Aquí va nada. Silas sintió que el líquido entraba en su cuerpo mientras una inundación de maná se extendía por todas partes. Mucho más maná que esas pociones de maná de mierda provistas durante el tutorial. Se sentó mirando el aire por un rato después de beberlo mientras revisaba su estado. Mierda santa. ¿Qué? ¿Hay algún problema?, preguntó Levi, preocupado porque sus bromas anteriores se hicieran realidad. Me dio más de 2200 maná, dijo Silas, todavía incrédulo. ¿Qué? Eso es como toda mi reserva de maná, exclamó Levi en estado de shock. Neil, Krisen y Eleanor también miraban con interés. Krisen y Eleanor en realidad no usaban maná, pero si las pociones de maná eran tan buenas, es probable que las pociones de resistencia también lo fueran. Neil,
por otro lado, comenzó a ver posibilidades que no había considerado antes. ¿Y no hay efectos secundarios?, preguntó Neo. Ninguno. Funciona igual que los tutoriales. Puedo decir que también hay el mismo tiempo de reutilización de 1 hora. Esto es una locura, explicó Silas con calma mientras ordenaba sus pensamientos. Bueno, creo que hacer una sociedad con esos 4 está bastante resuelto ahora. Especialmente si tienen más de estas pociones, se rió Neo. Tal vez podrían defenderse para cuando él llegara después de todo. Después de eso, regresaron al albergue, donde Miranda y los demás aún estaban sentados. Acordaron trabajar juntos ya que Neo también se sinceró sobre sus razones para ir allí. Su tutorial había sido más como el de Jack que el de Miranda. Un número menor de personas se ubica en un archipiélago de islas con puentes que conectan cada una. Cada isla tenía un rango de nivel general de bestias y otros tipos de monstruos. Los 5 se conocían antes de la integración. Kristen y Silas eran amigos de la infancia, mientras que Neil y Levi iban a la misma clase en la universidad. Eleanor era amiga de Kristen ya que vivían en el mismo dormitorio universitario. Todos ellos tenían solo entre principios y mediados de los años 20, y Neil era el mayor del grupo. Pero también había habido otros. La prima de Neil, una mujer llamada Abby, también había entrado. Se había unido a un grupo de sus propios amigos y su padre, el tío de Neil. Al principio, se habían asociado con este grupo. Su trabajo en equipo resultó ser inmaculado cuando Kristen tomó la delantera y se derrumbó, Eleanor exploró y realizó ataques a distancia, mientras que Neil y Levi proporcionaron la mayor parte del daño, y Neil también aprendió habilidades de apoyo más adelante. Silas era el sanador designado por el grupo. Todo había ido bien hasta que encontraron una isla en particular. Este no contenía monstruos de ningún tipo, sino una gran cripta, a la que habían entrado con un gran grupo de casi 200 personas. Allí encontraron una mazmorra de desafío única. Todos los lanzadores menores de 25, que eran todos, ya que solo era la primera semana, tuvieron la oportunidad de participar. Prácticamente todos lo hicieron en su ingenuidad desenfrenada. Como era costumbre en una mazmorra de desafío, o ganas o fallas. Estaba diseñado para que uno lo ganara, pero sucedió algo inesperado. 2 personas lograron, contra todo pronóstico, vencer la mazmorra de desafío. Después de un mes, Abby y Neo salieron por la puerta, los 2 únicos vencedores. Ambos habían obtenido una clase nueva y poderosa. Ambos lo habían actualizado a una versión aún más potente a los 25 también. A partir de ese momento, llegaron a dominar el tutorial. Ambos eran de mayor nivel y más poderosos que nadie. Sus partidos también se beneficiaron de esto, ya que sus niveles se dispararon junto con los suyos. Después de la mazmorra de desafío, Neil y su primo se separaron. Cada uno iba por su propio camino para encontrar y cazar más bestias. Por algún milagro, o quizás por diseño, llegaron a la isla final simultáneamente, cuando solo quedaba un día del tutorial. Allí habían entrado juntos en una nueva área. Dentro, Abby y Neil, así como sus respectivos compañeros, se encontraron con el jefe final. El discípulo de quien les había dado el legado en la mazmorra de desafío. El que les había dado su clase murió hace mucho tiempo, y solo quedó este discípulo como un honor para su antiguo maestro. El discípulo había sido grado de más potente de lo que posiblemente podrían manejar. Por suerte, él no estaba allí para luchar contra ellos. Les ofreció otra prueba. Uno que podrían probar con sus grupos de 5. Abby, en ese momento, había venido con un grupo de varios cientos de personas. Todo un ejército que tenía a sus órdenes. Por supuesto, ella protestó por la limitación de solo 5 personas, pero el discípulo insistió, e incluso la testaruda Abby no se atrevió a cruzar al discípulo de grado D. Una vez más, Abby y Neil habían competido. Que fue cuando la disparidad entre los dos se hizo evidente. No en su habilidad personal, sino en la habilidad de su grupo. Neil solo había estado con su grupo de 5. Ya sea suerte o destino, lo habían decidido desde el principio, lo que significaba que tenía una inmensa ventaja durante todo el juicio.
Su grupo incluso despejó 2 mazmorras antes, y todos lograron obtener un buen equipo. Por otro lado, Abby se había puesto a sí misma ya su padre antes que a los demás. En poder personal, estaba por encima de Neo. Su padre también era un poco más fuerte que cualquiera de los miembros del grupo de Neo. Pero eso fue todo. El resto de los que la siguieron estaban lejos de ser individuos poderosos. Esto resultó en que Neo ganara al final. Abby salía y solo sobrevivían ella y su padre. Como recompensa, Neo recibió el orbe de Kaiox, llamado así por el que habían heredado su clase. El elemento que vendría a ser la razón de su situación actual. Y al compartir sus propiedades, Miranda y Hank entendieron por qué. Orbe de Kaiox, legendario, un orbe creado por el mago espacial Kaiox en sus últimos días. Dejado a su discípulo para conceder a cualquier digno heredero de su camino. El orbe se hizo condensando un microcosmos en forma física en forma de orbe. Es casi indestructible por cualquier ser por debajo del nivel B. Debido a que la vida misma de Kaiox se consume en su proceso de elaboración, contiene información sobre su comprensión del concepto de espacio. El orbe contiene un almacenamiento espacial que puede albergar objetos no vivos. Puede almacenar una gran cantidad de maná espacial. Requisitos: clase de herencia de Kaiox obtenida. Fui lo suficientemente tonto como para mostrárselo a Abby también. Fui ingenuo y estaba emocionado por haberlo obtenido y creía que ella compartiría mi entusiasmo a medida que avanzábamos juntos hacia este nuevo mundo, dijo Neo con pesar. Exteriormente, ella parecía hacerlo. Hasta que volvimos del tutorial y el discípulo de Kaiox ya no estaba allí para interferir. Fue entonces cuando nos encontramos rodeados por su ejército de seguidores y una exigencia de entregar el orbe y todo nuestro equipo. Pensé que eras familia, dijo Louise, ya que ella también se había involucrado en la historia. Neil sonrió con tristeza. Yo también. Naturalmente me negué e incluso ofrecí que ambos pudiéramos estudiar y usar el orbe juntos. Esto no era lo suficientemente bueno para ella. Entonces ella, junto con todos sus seguidores, trató de matarnos. ¿Cómo lograste escapar cuando estabas rodeado de cientos de personas?, preguntó Hank. Principalmente por suerte. Logramos aprovechar su mala formación y escapar incluso sin mi magia espacial. Después de eso, corrimos durante medio día, siendo perseguidos todo el tiempo. Logramos librarnos de ellos durante la mayor parte del día, el tiempo suficiente para establecer un círculo de teletransportación y llevarnos a cientos de kilómetros de distancia. ¿Círculo de teletransportación?, preguntó Miranda. Tenía una buena idea de lo que era, pero siempre era preferible confirmarlo. Un tipo de formación para transportarnos a una gran distancia. Pero cada uno consume ingredientes y tengo que usar el maná almacenado en el orbe para alimentarlo. Y antes de que preguntes, me quedé sin ingredientes, explicó Neo. Pero si te teletransportaste, como te encontraron de nuevo, presionó Hank. El orbe y mi clase. Abby puede rastrearme donde quiera que vaya, y estos 4 idiotas se niegan a dejarme, dijo Neo, refiriéndose a sus amigos, quienes solo sonrieron tontamente. Seguimos teletransportándonos varias veces, la última nos llevó a este bosque. Entonces, para resumir, un ejército de personas mucho más fuerte que tú te está persiguiendo para matarte, y ahora los has traído aquí para matarnos también, preguntó Miranda bastante directamente. ¿Supongo? Neo respondió un poco tímidamente. ¿Y exactamente cuánto tiempo tenemos antes de nuestra inminente desaparición? Neo sintió un poco de sudor en la espalda por la intensa mirada de la mujer mientras respondía. 3 días como mínimo, 1 semana como máximo. Genial. Dijo Miranda con un gran suspiro. Plan brillante. ¿Por qué exactamente elegiste teletransportarte aquí, para empezar? Nos encontramos con otros en el camino. Un grupo con el que nos encontramos era absolutamente enorme. Mucho más fuerte que nosotros o incluso que Abby por 1 milla. Estamos hablando de miles. Un sacerdote o algo así los guió, explicó Neo. Hizo cosas raras y de repente tuve estas coordenadas en mi cabeza. Nos dijo que encontraríamos, y cito, la salvación y nuestro camino predestinado. Sí, yo tampoco lo entiendo,
pero por alguna razón, le creí. La habilidad de Silas también decía que no mintió. Suena demasiado conveniente, ¿no crees?, preguntó Hank, más que un poco escéptico. Entiendo perfectamente tus dudas. Yo también dudé al principio, pero él fue tan condenadamente convincente. No puedo explicarlo adecuadamente, dijo Neo, incapaz de ponerlo en palabras correctamente. ¿Por qué no te quedaste con ellos si eran un grupo tan grande?, preguntó Miranda, igualmente escéptica de toda la historia. Lo intentamos, pero nos rechazó. Dijo que unirse a ellos no terminaría bien para ninguna de las partes. Que nuestros caminos no fueron encontrados dentro de su redil. Parece que conociste a un lunático o a un estafador, se burló Hank. Y si tengo razón, esa habilidad de detección de mentiras probablemente solo pueda confirmar lo que el que habla piensa que es verdad, y no una ley universal. ¿Tengo razón? Silas miró brevemente a Neo y, cuando éste asintió con la cabeza, él también asintió. De hecho, así era como funcionaba la habilidad. En otras palabras, si el orador no cree que mintió, no se registraría como una mentira. Tal vez no. Pero él era fuerte. Muy fuerte no solo en nivel sino en espíritu. También estaba rodeado de personas igualmente poderosas que parecían dispuestas a protegerlo y escucharlo, continuó Neo defendiendo su acción de creerle a un tipo al azar. No importa ahora, interrumpió finalmente Miranda. Lo que importa ahora es lo que planeamos hacer con la gente que viene aquí a matarnos. No podemos simplemente contar con que aparezca el propietario. Estoy de acuerdo, dijo Neo, más que feliz de cambiar de tema. Procedió a explicar algunos de sus planes, pero claramente era algo que tomaría más tiempo para planificar adecuadamente. Rápidamente también se hizo evidente que cada miembro del grupo de 5 hombres había evolucionado en sus profesiones. Entonces, ¿quién era este tipo?, preguntó Hank, devolviendo el tema al misterioso guía. Nunca obtuve un nombre, confesó Neo, pero todos se referían a él como el augur. Capítulo 147. Miranda se sentó en las pequeñas escaleras que conducían al albergue. Observó los intrincados patrones dibujados en el suelo por Neo mientras todavía estaba tratando de mejorar el círculo mágico, una formación masiva que cubría decenas de metros alrededor del albergue. Hank estaba trabajando con Krisen para convertirlo en un hacha mejor. Ella era herrera y estaba más que feliz de ayudar cuando él se lo pedía. Aunque Miranda estaba bastante segura de que la joven se sentía terrible por la situación en la que los había puesto a él y a sus 2 hijos. Silas meditaba cómo lo hacía la mayor parte del tiempo. Se las había arreglado para deshacerse finalmente de la herida maldita de Krisen el día anterior y ahora podía descansar por primera vez desde que ella se lesionó. Mark había elegido acompañarlo, ya que había estado siguiendo al hombre para aprender cómo ser un mejor sanador. Louise había pasado la mayor parte de su tiempo haciendo pozos y, en general, deformando el entorno que los rodeaba. Tenía una habilidad que le permitía hacer una pequeña terraformación, pero era lo suficientemente buena como para mejorar sus defensas naturales con el tiempo suficiente. Eleanor no había sido vista en días. Ella era la exploradora de facto de su grupo y se había ido para hacer un seguimiento de cuando vendría el grupo entrante. Sabían la dirección de la que venían, y ella tenía algunas habilidades para localizar personas mientras se mantenía oculta. Levi era el más inútil del grupo, solo balanceaba su espada en el aire, tratando de entrar en cada segundo de entrenamiento posible. Tal vez esperando alguna mejora de habilidad milagrosa de último minuto o tal vez solo un nivel. En cualquier caso, la sensación de urgencia y desesperación era tangible. Era el 4.º día desde que llegaron. Los enemigos podrían llegar en cualquier momento ahora. El tiempo se había gastado fructíferamente en general, ya que se habían preparado más o menos lo mejor que podían en este tiempo. Especialmente Neo, que había dejado la gran formación para defenderlos, había hecho muchos preparativos. El albergue iba a ser su posición final. El edificio fue construido por Hank y sus habilidades lo mejoraron. Era mucho más duradero que la madera normal y tal vez podría ofrecer algún tipo de protección contra ataques más débiles. Sabían que el otro lado tenía mucha gente, por lo que, con suerte, podría bloquear al menos algunos de sus ataques a distancia.
Miranda aún no había compartido su papel como señor de la ciudad. Ni siquiera mencionó la existencia del pilón. No era su lugar hacerlo. Y todavía no confiaba del todo en el grupo de 5. Su cooperación fue forzada debido a las circunstancias. Pero si sus afirmaciones resultaron ser precisas, entonces tal vez era posible duplicar la población de la ciudad. Ya había obtenido 3 niveles más en la profesión y llegó a 60. Esto le había valido algunas miradas, ya que se sorprendieron de que su nivel de carrera hubiera subido en 2 tan rápido. Sin embargo, no le habían preguntado. Probablemente estaban demasiado concentrados en tratar de no morir. Al subir de nivel, también había ganado otra habilidad. Le habían ofrecido la relacionada con la creación de misiones, pero decidió ir con una que era un poco más inmediata. Sus funciones eran bastante simples. Era una habilidad puramente defensiva que le permitía crear una barrera en un área pequeña. Ella había elegido compartir la funcionalidad de esta habilidad con Neo. La barrera de Neil estaba destinada a hacer básicamente lo mismo, pero él usaba magia espacial, mientras que la de ella usaba maná puro. Pero por lo que había deducido, la suya ya estaba en el límite de lo impenetrable por sí sola. Mientras aguantara eso era, y solo podía usarse alrededor del pilón. Entonces tenían 2 barreras defensivas y una logia creada por un constructor evolucionado. Refugiarse parecía una táctica posible si todo lo que tenían que hacer era ganar tiempo. El problema era que no estaban seguros de si ganar tiempo conduciría a algo. El dueño de la ciudad no había aparecido en varios días. De hecho, ya habían pasado 9 días completos desde que ninguno de ellos lo vio. Miranda sabía que aún vivía ya que figuraba como dueño de la ciudad, bueno, con un signo de interrogación, pero aún así. Todo lo que podían hacer era esperar que regresara a tiempo. El tiempo pasó lentamente mientras continuaban con sus preparativos finales. Miranda tenía la extraña sensación de querer que ambos vinieran y acabaran con la tortuosa espera y que se retrasaran lo más posible. En algún lugar, en lo profundo de su corazón, todavía esperaba que pudieran negociar. No le sentó bien entregar a Neil y su grupo, pero si eso era lo que tenía que hacer para proteger a Hank y sus hijos, estaba dispuesta a hacerlo. Renuente, pero dispuesto. Le había prometido a la esposa de Hank que ayudaría a mantenerlos a salvo, y nunca se había creído una mentirosa. Su deseo de que la espera terminara se hizo realidad poco después. Eleanor entró corriendo en el campamento, gritando, «¡Vienen!», ya que toda la tensión que se había acumulado salió completamente a la luz. Kristen detuvo inmediatamente el martillo y lo arrojó al suelo. No se había quitado la armadura ni una vez desde que la herida había sanado y ya estaba lista para pelear. Neo se levantó de su posición arrodillada mientras también se preparaba mentalmente para lo que estaba por venir. Sila salió de la cabaña con una expresión preocupada mientras que Levi simplemente dejó de blandir su espada y se volvió hacia donde había venido Eleanor. Su mirada mostraba que estaba listo. Hank, Louise y Mark fueron a la casa como lo habían planeado de antemano. A Louise se le había encomendado la tarea de verter maná en algunas runas que Neil había colocado dentro de la casa para fortalecerla aún más, mientras que Mark era su sanador de respaldo. Hank mismo salió poco después con su hacha sobre su hombro. Preocupación aparente en su rostro. «Ya nos han echado el ojo», dijo Neil mientras se paraba junto a Miranda frente a la cabaña, todos los demás detrás de ellos. «Puedo sentirlo», dijo. Y ella pudo. Había sentido que la gente había entrado en el área del pilón antes. Pronto llegaron más pings de su habilidad, lo que significaba que entraban varias personas más. Con el grupo de Neo, no pudo distinguir cuántos eran. Todavía no podía, pero el hecho de que varios pings vinieran una vez debe significar que varios grupos habían entrado, eso, o un grupo masivo demasiado grande para que incluso su vaga habilidad lo reconociera como uno. Los escucharon antes de verlos. Se escucharon varias voces, así como el sonido de una marcha. Dejando en claro que ni siquiera pusieron la fachada de tratar de esconderse. Sus exploradores, sin duda, ya habían transmitido que solo 9 personas residían en el valle. Desde una de las entradas, Miranda finalmente los vio. Delante había una mujer relativamente pequeña. O adolescente.
No parecía tener más de 18 o 19 años, pero el sistema había hecho que saber la edad fuera un poco más difícil. A su lado caminaba un hombre con la cabeza rapada y barba negra. Su apariencia era muy similar a la de la chica a su lado. Ella, como Neil, vestía una túnica bordada de excelente calidad. También llevaba varias piezas de joyería y parecía flotar a unos centímetros del suelo. En general, emitía una inmensa sensación de peligro, y no fue difícil para Miranda reconocerla como la infame Abby. Buen lugar el que encontraste, primo, dijo, con una gran sonrisa mientras miraba a Neo y la idílica cascada y estanque detrás del albergue. Sería un desperdicio arruinarlo, ¿no estás de acuerdo? Neo respondió con una sonrisa similar. Sin embargo, Miranda podía sentir su ansiedad. No sé sobre eso, dijo Abby, su sonrisa desapareció al instante. ¿Dónde está el orbe? Conmigo como siempre, dijo, sacándolo de debajo de su túnica. Era una pequeña canica negra que, a primera vista, no impresionaba en absoluto. Lo había fijado en una cadena para usarlo alrededor de su cuello, aunque el sistema no lo reconoció como un collar. Mientras hablaban, Miranda no pudo evitar notar que otras personas también aparecían a su alrededor. Vio a bastantes parados en los acantilados de arriba mirándolos, mientras que otros saltaron para rodear el albergue. Contó más de 100. ¿Así que no vas a correr esta vez?, preguntó ella, su mirada aún fría. Mi oferta sigue en pie. Dame el orbe y todo tu equipo. Lo mismo ocurre con tus camaradas también, por supuesto. En este punto, Miranda estaba cansada de ser ignorada cuando intervino. Disculpe, señorita, aunque no pretendo interrumpir su disputa familiar, me gustaría señalar que usted está en la tierra de otro. Cierra la boca, maldita puta, antes de que te arranque la cabeza, le rugió a Miranda completamente de la nada antes de volver a tener la sonrisa que tenía antes. Estoy hablando con mi querido primo aquí y no contigo. Miranda estaba completamente desconcertada, al igual que Hank y los demás que observaban desde la casa. El grupo de Neil, por otro lado, no parecía tan desconcertado. Ella está diciendo la verdad, sin embargo. Esta tierra y el albergue son propiedad de otra persona, dijo Neil con calma. Ya habían discutido antes para tratar de alargar el tiempo tanto como fuera posible. No es que supieran que ayudaría en algo. Miranda todavía tenía una ligera esperanza de que el dueño de la ciudad lo sintiera cuando tanto se entrometieran en el área. Ah, ¿de verdad? Entonces, ¿dónde está este dueño tuyo? Abby se burló, claramente sin tomarlo en serio. Déjate de tonterías. Orbe y todas tus cosas en una pila en el suelo en el próximo minuto. Lo mismo ocurre con tus nuevos amigos también. Neil vaciló ante este repentino ultimátum. El plan de ganar tiempo no estaba funcionando en absoluto. Miranda fue completamente incapaz de hilvanar cualquier apariencia de plan. La otra parte demasiado hostil e inestable para discutir. Solo quieres que todos nos desnudemos, ¿y luego qué? Krisen interrumpió, claramente molesto. Su estómago todavía le dolía un poco incluso después de que la herida sanara. Se arregló la maldición, parece. Papá puede ser un poco duro, se rió Abby. Y bueno, te desnudas, y luego, si tengo ganas, te dejaré vivir. Estoy seguro de que un par de los muchachos se inclinarían por dejarte mantener la cabeza. Abby, no bromees así, dijo su padre en un tono juguetón. Oh, cállate, viejo, puedes tenerla. Miranda sintió las miradas de varios de los hombres aterrizar en su cuerpo, pero no sintió ninguna intención lasciva o lujuria, solo, lástima. El peor ofensor es el maldito padre que tuvo sus ojos en ella desde el principio. La cabeza de Hank se puso roja de furia mientras apenas lograba contenerse de cometer un alboroto inútil cuando el hombre incluso lanzó una mirada rápida a Louise en la cabaña. ¿Qué diablos te pasó? Neo suspiró con genuina tristeza en sus ojos. Muchas cosas, primo. Nada de lo cual es de tu maldita preocupación. Y por cierto, dijo Abby, levantando la mano. Se acabó el minuto. Se escuchó una explosión cuando el mismo espacio frente a Neil y Miranda se desgarró. Pero tan rápido como se hizo añicos, Neil volvió a solidificarlo,
quien también levantó la mano y de ella emanaba un resplandor blanco. Ambos todavía fueron obligados a retroceder. Sin embargo, Miranda pudo ver que Neo fue superado. El ataque también sirvió como un disparo inicial para que se desatara el infierno. Levi fue el primero en moverse. Claramente ya estaba preparado para irse. Aceleración, murmuró internamente mientras aceleraba, Enview Blade, Fire, Enview Armor, Wind. Su espada estaba envuelta en un infierno de llamas y su cuerpo se convirtió en un tornado mientras se elevaba hacia adelante. Un espadachín mágico. Uno de su propio diseño con una fuerza explosiva inigualable por cualquier otro en su grupo. Simultáneamente, mientras cargaba hacia adelante, Eleanor lanzó una andanada de flechas hacia Abby. Simplemente levantó la mano y levantó una barrera, pero solo fue una distracción. Le dio a Neo tiempo suficiente para usar otra habilidad cuando Levi fue teletransportado a la cima del acantilado. En medio de un grupo de arqueros y lanzadores de bajo nivel. Krisen también cargó hacia adelante, su objetivo era el hombre al lado de Abby. El que le había infligido la herida maldita en su último enfrentamiento. Y felizmente la encontró una vez más mientras sacaba una cimitarra roja de su vaina. Venas brillantes lo cubrieron poco después cuando usó una habilidad para convertirlo en una espada maldita. Se estrellaron el uno contra el otro cuando su fuerza coincidió con la del otro. Parecía una batalla igualitaria a primera vista, pero realmente no lo era. Krisen era un guerrero pesado centrado en la fuerza y la dureza. El hombre un híbrido que usó no solo sus estadísticas físicas. Sila se vio obligado a sostenerla mientras la cimitarra se movía en patrones impredecibles, obligándola a bloquear con su escudo repetidamente. Silas estaba tratando de ayudar a curar o redirigir los golpes siempre que fuera posible, pero incluso entonces, apenas fue uniforme. Neil y Abby también se enzarzaron en un duelo en el que parecía que solo se estaban mirando el uno al otro. Pero el espacio entre ellos brilló y se agrietó, y fue como si la realidad misma se estuviera rompiendo lentamente. Eleanor había tratado de seguir agrediendo a Abby, pero se encontró a sí misma como el objetivo principal de los cientos de personas que los rodeaban. Todos evitaron las otras dos grandes batallas mientras se dirigían hacia ella, obligándola a huir. Hank sufrió el mismo destino cuando trató de mantener a los enemigos alejados de él. Sin duda, su nivel estaba en el extremo superior, algunos de los atacantes ni siquiera tenían 25 años. Pero el gran número lo hizo incapaz de defenderse adecuadamente, y las heridas en su cuerpo se volvieron más numerosas. Solo tomó unos minutos para que el resultado de su escaramuza quedara claro. Krisen se hizo un feo corte en la mejilla mientras gritaba de dolor. Silas trató de ayudar, pero también se había convertido en víctima de los muchos atacantes. Neil estaba sangrando por sus orificios mientras todavía luchaba por mantener a Abby bajo control. A su vez, se veía relativamente relajada mientras disfrutaba de la carnicería a su alrededor, el resultado de la batalla claro desde el principio en sus ojos. Los únicos que lograron dañar su campamento fueron Eleanor, Hank y Levi. Hank y Eleanor en el proceso de defenderse principalmente. Levi era el único que había causado algún daño real, ya que había matado a casi una docena de personas antes de que sus muchas mejoras se quedaran sin energía, y también se vio abrumado. «Retírense al albergue». Miranda gritó mientras esquivaba una bola de fuego que volaba en su dirección. Ninguno de los que peleaban dudó en hacer lo que ella dijo. Tal como estaba planeado, todos, además de Levi, estaban justo afuera de la formación protectora. Levi, al escuchar la llamada para retirarse, activó aceleración una vez más mientras aceleraba significativamente, prácticamente volando hacia el albergue. «Oh, no, no lo harás». Abby vio este intento de retirarse y levantó ambas manos hacia el espadachín que huía. Neil hizo lo mismo mientras trataba de ayudar a su camarada. Todo lo que Miranda vio a continuación fue que todo parecía sesgado. El espacio mismo se movió como si dos planos de existencia intentaran superponerse con Levi justo en el medio. Lo siguiente que sintió fue que su rostro se cubrió de líquido cuando el espacio volvió a la normalidad una vez más. La parte inferior del cuerpo de un humano aún permanecía donde Levi estaba momentos antes. ¡Ah!
Girando casi a cámara lenta, vio la parte superior del cuerpo de Leví en los escalones de la cabaña. Sus entrañas en el suelo cuando fue seccionado desde el estómago hacia abajo. Capítulo 148. Todo estaba zumbando mientras actuaba casi por instinto. Una barrera transparente cubrió instantáneamente todo el albergue, seguida de otra burbuja que se superpuso con la de ella solo unos momentos después. Silas cargó hacia adelante con su curación ya en plena exhibición para mantener vivo a Leví. Hank rápidamente se acercó al hombre que gritaba y forzó una poción curativa por su garganta, inundando rápidamente su cuerpo con energía vital. Bien hecho, Neo, quería desgarrarlo de la boca al culo. Buena inclinación del eje allí al final, escucharon decir a la voz de Abby mientras caminaba hacia la barrera que lo separaba. La calma en su voz se destacó, ya que no parecía enfadada por la aparición de la barrera en absoluto. Pero cuando lo examinó más de cerca, notó algo un poco extraño. ¿Uno de espacio y otro de maná puro? Genial, buen trabajo haciéndome perder el tiempo más de lo necesario, dijo con un poco de molestia. Podía detectar las dos barreras que le impedían llegar al orbe deseado, y aunque la del maná espacial era manejable, la del maná era un poco más complicada. En el interior de la barrera, la perspectiva de su situación estaba lejos de ser favorable. Abby incluso había esperado por un segundo que el molesto espadachín mágico muriera, pero se sorprendió al ver que sus heridas se cerraron al instante. Fue un poco espeluznante ver cómo las entrañas de los escalones se retraían lentamente mientras la piel nueva cubría la mitad inferior de su cuerpo, haciéndolo parecer un amputado bilateral. Eso es hasta que pequeños bultos comenzaron a crecer lentamente debajo de él, lo que indica claramente el nuevo crecimiento de toda la parte inferior de su cuerpo. Abby solo lo miró fascinada mientras se preguntaba qué tan poderosa era la poción que usaron. Eso o el sanador se había vuelto significativamente más competente en comparación con su última reunión. Lo que quizás era incluso más molesto que el espadachín que no moría era que podía ver claramente que el tipo seguía gritando y los demás allí hablando, pero no podía oír graznidos. Pero al menos podrían escucharla en función de sus reacciones. Debe ser esa maldita barrera de maná. Arrastraron a Leví al albergue y rápidamente todos se derrumbaron en el suelo. Solo Miranda se quedó afuera, vigilando a Abby y su ejército de invasores. Un ejército que se estaba reorganizando rápidamente. Después de que fracasara el intento de matar a Leví, no tenía ningún plan de acción claro. Cientos de personas se quedaron mirando interrogativamente a Abby y su padre. El hombre barbudo comenzó a gritar instrucciones, y fue más o menos como habían previsto. Todos retrocedieron, incluida Abby, cuando los ataques a distancia comenzaron a terminar. Poco después, una andanada de hechizos, flechas y otros ataques golpean la barrera. Aquí fue donde el poder de las dos barreras se hizo evidente, ya que cada ataque fue repelido, sin dejar un solo signo de daño en ninguno de los dos. Las dos barreras se complementaban tanto como esperaban Miranda y Neo. La barrera de maná hecha por Miranda bloqueó los ataques mágicos sin problemas. Incluso podría absorber una parte del maná atmosférico para mantenerse saludable por más tiempo. Y como todos los atacantes eran relativamente inexpertos, liberaron una gran cantidad de maná adicional en el aire para que la barrera lo absorbiera. Luego estaba la barrera espacial, que igualmente bloqueó todos los ataques físicos sin ningún problema. Era una defensa casi impenetrable. Basado en la mirada furiosa en el rostro de Abby, rápidamente se hizo evidente que no podía romper la barrera del espacio. Sin embargo, había un problema, el tiempo. Los muchos atacantes afuera no dañaron las barreras, pero las estaban derribando lentamente. Desaparecería por sí solo después de un tiempo, pero no duraría más de un día más o menos según la tasa actual de ataques. Dentro de la cabaña, la atmósfera también era más que un poco sombría. Pensé que dijiste que podrías mantenerla ocupada por un tiempo, le dijo Hank a Neo mientras él también bebía una poción curativa. Pensé que podría, pero ella se ha vuelto aún más fuerte desde la última vez. Al final del tutorial, ella era solo un poco más fuerte que yo. Si hubiera sido tan fuerte en ese entonces, nunca hubiéramos escapado en primer lugar, maldita sea, dijo, acunando su cabeza mientras la sangre goteaba sobre el piso de sus ojos y nariz. Hank solo suspiró mientras se sentaba en el suelo.
pensando que era un poco vergonzoso que estuvieran derramando sangre por todo el albergue recién construido. Un pensamiento caprichoso, considerando que probablemente fluiría más sangre dentro de poco. En el segundo en que esos escudos caen, todos miraban al suelo con indiferencia, solo los dos sanadores hacían casi cualquier cosa. Neil especialmente parecía completamente perdido. Yo, lo siento, lloró. Los metía todos en este lío, si tan solo no hubiera. Oh, cállate, se burló Krisen. Elegimos quedarnos a tu lado, así que no te pongas de lástima por nosotros. Pero tú nos obligaste a hacer esto, replicó Hank. No necesitábamos esta mierda. Krisen, a pesar de su boca generalmente bromista, no tuvo ninguna respuesta a eso. Habían arrastrado a Miranda ya la familia de tres contra su voluntad. En los escalones fuera del albergue, Miranda se sentó y miró al suelo, sumida en sus pensamientos. Todos ellos también la miraron fijamente, ya que los demás estaban ocultos a la vista dentro de la cabaña, haciéndola el centro de atención. «¿Puedo preguntarte cómo te llamas?», escuchó mientras miraba hacia arriba para ver al barbudo, el padre de Abby. Miranda solo negó con la cabeza, ya que no le importaban mucho las palabras del hombre. Dijo, sonriendo levemente. «Creo que todo esto se puede rectificar. Mi hija es un poco salvaje, lo confieso, pero no es el monstruo que tienes en mente. Neil es la razón por la que ella es así. Una vez que se haya ido, las cosas mejorarán». Miranda, una vez más, simplemente negó con la cabeza, pero no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia Neo. Verás, Neo siempre ha sido el chico maravilla de la familia. Perfecto en casi todo. Esto afectó bastante a Abby. Finalmente llegó a creer que era su igual solo para perder en esa prueba final injusta. Una pequeña parte de ella se rompió al perder una vez más de esa manera. Solo buscamos arreglar las cosas aquí. Así que por favor disculpe sus palabras crudas. Como dije, ella usualmente no es así. Y puedo prometerte que si eliges unirte a nosotros, tú y tus camaradas estarán a salvo. Soy Donald, por cierto. Viudo incluso ante el sistema. A Miranda no le gustó mucho su nombre, pero se preguntó por qué diablos se molestaba en incluir el hecho de ser viudo. Parecía información absolutamente inútil para ella. Al verla permanecer en silencio, Donald siguió hablando. Por favor, no desperdicies tu vida protegiendo a alguien a quien solo conoces desde hace unos días. Te juro que puedes encontrar un lugar conmigo. Encuentra seguridad. ¿Has visto lo que mi hija puede hacer? Dudo que pueda encontrar a alguien igual entre la humanidad en este mundo. Ella estaba un poco sorprendida por sus palabras más que nada. La redacción estaba mal, y ella no pudo evitar mirarlo confundida. Su sonrisa se hizo más profunda cuando la miró. Una vez más sintió la repugnante sensación de su mirada recorriendo todo su cuerpo. Creo que serías una compañía agradable. Que ambos podríamos encontrar algo de felicidad en este nuevo mundo. Juntos. En este punto, las campanas de advertencia sonarían para cualquiera, sin importar cuán inconsciente sea. Llamar espeluznante a la vibra que el hombre estaba emitiendo sería quedarse corto. Como todavía estaba pensando en qué decir, su expresión facial había revelado claramente sus pensamientos. La mirada de absoluto desdén y disgusto se mostró solo por un momento, pero fue suficiente para que el hombre se diera cuenta. Te estoy ofreciendo algo bueno aquí, dijo, un poco más frío que antes. No lo tires por razones tontas. Miranda hizo una falsa mirada de disculpa, y eso pareció ser suficiente para que el hombre diera un giro completo de 180. No hay problema en absoluto, dijo, prácticamente radiante. Mientras me sirvas bien, todo saldrá bien. Estoy seguro de que el corazón seguirá. Ni siquiera está tratando de ocultarlo más, pensó, intentando ocultar su disgusto tanto como pudo. ¿De dónde diablos sacó esa confianza? Correcto. La amenaza de poder matarla en cualquier momento. ¿Conseguiste otra puta?, preguntó Abby, acercándose. Su voz alrededor de una décima parte de lo desdeñoso que los pensamientos que Miranda tenía para el hombre al que le preguntó. Lenguaje, dijo Donald, con un tono tan falsamente severo que era insultante.
Miranda estaba encontrando más notable cómo solo veía las palabras en sí mismas y no la insinuación de las palabras, la parte mala. Miranda se puso de pie y entró en la cabaña cuando escuchó a Abby gritar detrás de ella para derribar la maldita barrera, pero la ignoró. Una vez dentro, miró a la gente que había allí. Louise había vertido todo su maná en la barrera de maná, Neo solo estaba mirando al suelo. ¿Podemos intentar escapar? Eleanor finalmente preguntó, rompiendo el silencio. ¿Hasta dónde llegaremos? Y si no te has dado cuenta, no estamos precisamente en condiciones de correr. Uno de nosotros incluso menos que los demás, se burló Kristen. Instantáneamente se siente mal después de enfadarse con su amiga. Lo siento, yo solo. Lo sé. Eleanor sonrió con tristeza. Kristen, Silas y Eleanor, dijo Neil, mirando hacia arriba. Intenta escapar. Llévate a Miranda, Hank, Louise y Mark contigo. Me quedaré aquí e intentaré mantenerlos ocupados. Es posible que pueda comprar unos minutos y... Ah, a la mierda, dijo finalmente Miranda, interrumpiendo la atmósfera triste. Todos estamos de acuerdo en que ser asesinado por esa zorra de Abby y su asqueroso padre es lo peor, ¿verdad? Bueno, sí, pero, dijo Kristen, confundida. Genial, ¿todo de acuerdo? Entonces voy a hacer algo idiota. ¿Qué? Preguntó Hank, confundido. Me estoy arriesgando. Lo más probable es que, incluso si funciona, moriremos de todos modos, explicó. Voy a hacer algo que muy probablemente enojará al propietario. No estoy seguro de cuál será su respuesta, pero dudo que ser asesinado por él sea peor que lo que esos animales quieren hacer con nosotros. ¿Tuviste la oportunidad de llamarlo todo el tiempo? Kristen preguntó, un poco de ira en su voz. ¿Y será capaz de hacer algo? Si no te has dado cuenta, hay un ejército completo ahí fuera, junto con un mago espacial dominado y cabreado. Diablos si lo sé, dijo Miranda, que ya había arrojado la precaución al viento. Así que vamos a intentarlo. Abrió el menú con su mente y vio aparecer el mensaje, el pilón justo debajo de ellos. ¿Iniciar el proceso para reclamar la propiedad del pilón de la civilización? Requisitos para reclamar la propiedad. Matar al propietario de la ciudad actual o no tener oposición en su reclamo durante al menos 30 días mientras mantiene el apoyo de al menos el 51% de la población total. Advertencia, se advertirá al propietario de la ciudad al iniciar el proceso. La última oración fue en lo que ella apostó. Sin dudarlo más, inició el proceso y apareció una búsqueda como esperaba. Misión recibida, pilón de civilización disputado. City Lord Miranda Wallace ha iniciado el proceso para tomar el control del pilón de la civilización. Debes conservar el control del pilón durante el resto de la duración o matar al actual propietario de la ciudad. Tiempo restante, 29 días, 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Recompensa de misión, conviértete en propietario de la ciudad de, sin nombre. Penalización por incumplimiento, imposibilidad de iniciar un nuevo proceso de control por lo menos 10 años. El dueño de la ciudad podrá determinar sanciones adicionales. Sonriendo, sintió como si le hubieran quitado un peso de encima. No estaba segura de si era su habilidad de intuición o tal vez solo una ilusión, pero estaba bastante segura de que el dueño estaba en camino. La barrera que los protegía se mantendría levantada por un tiempo más, con suerte lo suficiente. Ella había sido tan estúpida. A pesar de las palabras del dueño y las constantes advertencias de Neil y su grupo, ella todavía creía que podía resolver esta situación diplomáticamente. Que pudiera negociar y llegar a un resultado positivo para todos los involucrados. Chico, si hubiera sido ingenua. Simplemente no hubo negociación con algunas personas. En retrospectiva, debería haber llamado al dueño hace unos días. Solo espero que no sea demasiado tarde. Si tarda más de un día. Al salir de la cabaña una vez más, vio a Abby y Donald parados prácticamente en el mismo lugar que el anterior. Abby seguía pareciendo estudiar las barreras mientras Donald esperaba pacientemente. Basado en su mirada cuando ella salió del albergue, para ella. Incluso antes de ir al borde de la barrera, hizo que pudieran escucharla.
Todos dentro del albergue ya se habían calmado, todos esperando lo que fuera que estaba por venir. Estoy feliz de ver que has llegado a tus sentidos. No te arrepentirás de ser mía, dijo Donald cuando vio la sonrisa en los labios de Miranda. Lo había tomado como su entrega. Ya podía sentir el calor acumularse en su estómago cuando sus ojos recorrieron su cuerpo. Un poco de desperdicio, pensó. Iba a disfrutarla. Disfrútala, y una vez que fuera suya, acaba con ella. Tal fue su camino, después de todo. Abby le permitió actuar como lo hizo porque ya estaba acostumbrada. Ella era la única que sabía que él no era viudo por casualidad sino por elección. No, ella lo había ayudado a deshacerse de ella. La mitad del dinero del seguro era de ella, ¿verdad? Ahora su determinación se había trasladado al nuevo mundo. Su camino fue reconocido por el sistema todopoderoso. Su depravación se convirtió en poder. A través de la muerte de otros que había reclamado como suya, podía empoderarse aún más. Decenas de inocentes ya han sido víctimas de sus caminos. Debo disculparme, dijo con una sonrisa burlona. Ya tengo un dueño. Espera, eso salió mal, un jefe, sí, vamos con eso. Sus palabras algo delirantes lo hicieron fruncir el ceño, e incluso Abby miró con interés. Te lo dije, ¿verdad? Este terreno tiene dueño. Y acabo de activar la alarma del propietario, metafóricamente hablando. ¿En qué demonios andas tú? Abby dijo, ya que había olvidado toda la charla del propietario. Tomándolo como arrogancia desde el principio. Simplemente ignórala y baja la maldita barrera, Donald frunció el ceño. Decepcionado y enojado. Dirigiéndose a Miranda. Traté de ser amable. Pero supongo que te gusta lo rudo. Miranda solo frunció el ceño al tipo espeluznante. Su rostro se estaba volviendo más feo a sus ojos por segundos. Al menos tendría que arreglárselas para darle un puñetazo a su horrible cara antes de morir. Justo cuando estaba considerando si una patada sería mejor, sintió algo. Todos lo hicieron. Una presencia se apoderó del valle. La confusión se apoderó de los invasores mientras sus miradas revoloteaban, buscando la fuente, solo Abby mirando directamente al aire. Algo viene, se dijo a sí misma, por primera vez con un dejo de preocupación en su voz. Capítulo 149. Jake sintió que su visión prácticamente se volvía roja mientras volaba hacia abajo. Todavía estaba acelerando mientras empujaba Maná en sus alas para volar aún más rápido y a su máxima velocidad acercándose a lo que alguna vez fue la barrera del sonido. Cientos de metros pasaban cada segundo. La última vez que sintió esta cantidad de ira fue cuando conoció a William por segunda vez en el tutorial cuando había sentido la misma sed de sangre que le pedía a Jack que lo matara. No pensó mientras volaba por el cielo. Solo le tomaría unos minutos más llegar allí. Estaba volando para estar directamente sobre el pilón para hacer su aterrizaje más fácil. Para evitar los árboles. Cuando llegó directamente encima de él, se detuvo momentáneamente y miró hacia abajo. El valle era un claro natural con pocos árboles cubriéndolo, así que desde varios kilómetros hacia arriba, nada estaba oculto a su mirada. Vio una barrera transparente que rodeaba una casa. Más de 100 personas lo estaban atacando. Miranda se sentó en el porche de la cabaña que no había estado allí antes. Un hombre y una mujer joven parados justo enfrente de dicha barrera. Demasiadas cosas estaban sucediendo para que él envolviera su cabeza alrededor de ellas. Su ira era demasiado alta como para siquiera molestarse en intentarlo. Así que giró en el aire mientras comenzaba su descenso una vez más. Sin molestarse en esconderse, no, arrojando voluntariamente su sed de sangre hacia abajo. Su aura era casi tangible cuando dejó que se lavara en el valle de abajo. Quería que supieran que venía. Todos parecían confundidos. Solo una sola persona capaz de localizar la fuente al instante. La mujer estaba parada frente a la barrera con Miranda. El único de alguna consecuencia a simple vista. Segundos después, llegó al valle. ¡Boom! Sin detenerse en lo más mínimo, se estrelló contra el suelo, tierra y polvo arrojados por todas partes. Su alta dureza hizo que el impacto no le dañara lo más mínimo a pesar del pequeño cráter donde aterrizó.
Miranda, el grito. Explicación. Ahora. Incluso en su rabia, pudo reconocer que la situación no era simple. Pero tampoco estaba lo suficientemente relajado para pensar con claridad. Apenas tuvo el control suficiente para no estrellarse contra la barrera que lo separaba. Miranda, por otro lado, sintió que la sed de sangre la invadía mientras temblaba. Sabía que no era el momento de andarse con rodeos. Fuimos atacados y desencadené el proceso como último recurso. No quiero reclamarlo ni desafiarte, ella gritó de vuelta. Jake solo la miró por un segundo, sin tener la sensación de que estaba mintiendo. Su ira se calmó un poco, pero se reavivó rápidamente cuando vio a varias personas salir del albergue, 4 de ellos recién llegados con niveles relativamente altos. ¿Y están?, preguntó con frialdad. ¿Era esto realmente solo una trampa elaborada? Sintió las miradas de todas las personas a su alrededor sobre él. Le recordó la vez que Caroline lo traicionó en su reunión con Jacob, lo que no ayudó en su situación de control de la ira. Era lo mismo, rodeado, atraído por personas en las que ingenuamente pensó que podía confiar. No. Esto era diferente. Él era diferente. No iba a ser ingenuo como entonces y casi perder la vida. Incluso si estaba rodeado, confiaba en su capacidad para al menos escapar. Y no solo escapar, sino asegurarse de que ninguno de ellos lograra escapar. No malinterpreten, simplemente se están escondiendo aquí como lo hicimos nosotros. Miranda trató de explicar. Su nivel de ira mucho más alto de lo que esperaba. Son ellos los que han venido a matarnos. No dudó en señalar al hombre con la cimitarra ensangrentada y a la joven con una túnica repugnante, que estaban de pie allí, probablemente también tratando de comprender la situación. Un humano enmascarado con alas de repente se estrelló y comenzó a gritarle a la mujer, lanzándoles un poco de bola curva. Sus ojos amarillos finalmente se dirigieron a ellos, especialmente a la mujer que tenía el nivel más alto además de él, sentada en 59. Con mucho, el ser humano más potente que había conocido hasta ahora. Tu turno. Explicar. Oye, entiendo toda la personalidad del misterioso hombre enmascarado que estás buscando, pero no me gusta mucho ese truco, dijo la mujer, después de orientarse. Tuvo que reconocer que el hombre frente a ella era fuerte, pero estaba rodeado. Y los otros también eran demasiado débiles para representar una amenaza real. Si bien él era un elemento desconocido, ella no creyó ni por un segundo que no fuera alguien que no pudiera manejar. Es por eso que lo que sucedió a continuación fue una sorpresa. Con un paso adelante, Jack desapareció, solo para aparecer justo enfrente de ella. Si bien Jack no era demasiado alto, ella misma era pequeña. Lo que significa que de repente se encontró mirando a una figura cabeza y media más alta que ella. Explicar. Jake tuvo que contenerse para no clavarle la daga en la garganta. El pequeño desaire de no tomarlo en serio fue suficiente para que él quisiera asesinarla. Apenas logró permanecer racional. Una pequeña voz en la parte posterior de su cabeza que le impide hacer algo de lo que puede arrepentirse. Sin embargo, su acción de teletransportarse a su espacio personal la asustó demasiado como para escuchar su pregunta, ya que rápidamente se lanzó hacia atrás y procedió a teletransportarse en el aire y aterrizar a unos 15 metros de distancia, con los ojos muy abiertos. Por primera vez, pareció comenzar a creer que tal vez enemistarse más con él no era necesariamente el mejor curso de acción. Mira, no nos importa mucho esa mujer Miranda o sus amigos, solo queremos a ese tipo de túnica blanca y dorada y sus compañeros. En el momento en que lo atrapemos, estaremos en nuestro camino feliz y, con suerte, nunca nos volveremos a encontrar, dijo después de calmarse. Jake la miró y volvió a mirar al hombre que estaba con Miranda. Las manchas de sangre mostraban claramente que recientemente había sangrado de sus ojos, nariz y boca, los resultados de una pelea que tuvieron justo antes de que llegara aquí según su estimación. Luego de una inspección adicional de su entorno, vio aún más signos de que había tenido lugar una pelea. También fue en este punto que Jack realmente se dio cuenta de que algo andaba muy mal. No con la situación, en realidad parecía bastante sencillo, pero con su propia cabeza. Se había visto obligado a pensar realmente cuando comenzó a hablar con ellos.
Su mente racional estaba empezando a hacer algo de trabajo para analizar la situación. ¿Por qué había estado tan enojado, hasta el punto de perder casi por completo el control? Su ira y sorpresa iniciales se justificaron cuando vio aparecer la misión. Pero unos segundos de reflexión deberían haberlo llevado a varias posibles razones que no incluían una gran traición a su confianza. Pensando en ello, esta tampoco era la primera vez. Realmente fue como con William. En ese entonces, había perdido completamente el control de sí mismo. Había sentido que no tenía el control de su cuerpo en absoluto. En su mente, lo había escrito fácilmente como algo del calor del momento, una ocurrencia única. Pero ahora, casi se había repetido. Temía lo que podría haber hecho si una barrera no lo hubiera separado de Miranda, incluso podría haberla matado antes de comprender la situación. Tendré que averiguar qué diablos me pasa, pensó. Pero primero, necesito resolver este lío. Los demás a su alrededor también notaron su silencio, ya que todos sintieron que la sed de sangre en el aire desaparecía como si nunca hubiera estado allí, para empezar, y todo su comportamiento se calmó cuando soltó un gran suspiro y dejó escapar un gran suspiro. Está bien, desde el principio. Miranda, por favor, dijo, tratando de parecer lo más tranquilo posible. Al mismo tiempo, descartó sus dos alas para parecer más humano. Además, distraían un poco, y si realmente estallaba una pelea, predijo que crearían más problemas que ventajas. Miranda estaba naturalmente sorprendida por todo lo que estaba pasando. Su aparentemente repentino cambio de personalidad desde la última vez que lo vio. En ese entonces, parecía relativamente tranquilo y sereno, y ahora había irrumpido como una bestia en busca de sangre, y luego volvió a su ser tranquilo poco después. Después de que ella también se calmó, comenzó a explicar sobre Abby y Donald. Abby tampoco se molestó en interrumpir, ya que en realidad estaba bastante interesada en saber por qué Neil y su grupo habían elegido quedarse en el valle y no seguir corriendo como solían hacerlo. Jake asintió y notó que ella no mencionó nada sobre una ciudad o el pilón en absoluto. Y por lo que parece, el chico Neil no parecía pensar que algo andaba mal con su explicación. Sin embargo, parecía confundido y un poco apático. Aunque eso puede ser solo las lágrimas de sangre. Abby no se molestó en interrumpir en absoluto, aunque se sorprendió un poco cuando Miranda mencionó que estaba detrás de un orbe legendario que tenía Neil y que era la raíz de su conflicto. Entonces, según tengo entendido, Neil y Abby son primos y se pelearon por un orbe, y ahora entraron en mi casa e hicieron un lío, resumió bastante toscamente. En esencia, sí, asintió Miranda. No estoy del todo de acuerdo con el resumen demasiado simplificado. ¿Tienes algo que agregar?, le preguntó a Abby, que se quedó allí de pie con indiferencia. Su padre a su lado, mostrando plena confianza en su hija para manejar la situación. No realmente, se encogió de hombros. Es una mierda que Neil consiguió el orbe para empezar. No hay nada de malo en reclamar lo que es legítimamente mío. Habiendo escuchado también un poco sobre las circunstancias de Neil, Jack entendió lo que había pasado. Y a él, realmente no le importaba mucho. Pero había una parte de todo el asunto con la que realmente no estaba de acuerdo. No tiene nada de malo tratar de arrebatarlo, comentó. Recibiendo una mirada de amonestación de Hank y Miranda y una de sorpresa de Neil y Abby. Pero realmente no entiendo por qué era legítimamente tuyo. Perdiste, ganó. Fin de la historia. Como diablos no es injusto que tenga mucha suerte y obtenga una prueba prácticamente hecha a su medida, ella se burló. ¿No perdiste porque eras demasiado débil?, preguntó. Ni siquiera tratando de ser condescendiente. Estos fueron sus pensamientos genuinos. ¿Por qué no pasaste la prueba solo? Él debería tener. Eso, o habría perdido y no tendría a nadie a quien culpar sino a su propia incompetencia. Yo. Comenzó Abby. No tener una respuesta bromista lista. Su breve momento de vergüenza solo sirvió para enfadarla. ¿Quién diablos te crees que eres de todos modos? ¿A mí?, preguntó Jack retóricamente. Solo un tipo que está molesto porque un grupo de idiotas hicieron un desastre en su casa recién puesta en marcha mientras él estaba fuera.
Tengo muchas cosas mejores que hacer que lidiar con tu estupidez. Entonces solo consígueme el maldito orbe ya, Siseo. Ahora, ¿por qué haría eso? ¿Por qué jodidamente lo dije? Abby prácticamente rugió. ¿O honestamente crees que no te mataría con el resto de ellos? ¿Que no pude? ¿O eres un idiota tan arrogante que crees que puedes vencer a todos aquí solo? Jake miró brevemente a su alrededor y evaluó rápidamente la situación antes de volverse hacia ella con confianza. Sí. Abby, querida, deshagámonos de este lunático y terminemos aquí una vez que la barrera haya caído, le dijo Donald a su hija. Él también estaba bastante cansado de toda esta farsa. Antes de eso, dijo Jack antes de alzar la voz, asegurándose de que todos en el valle pudieran escucharlo. Escuchen. Atácame y te mataré. Retírate, y si Miranda está de acuerdo, puedo ofrecerte un lugar seguro para quedarte. Rápidamente seguido por Abby también gritando. Si ustedes, cabrones, no hacen su trabajo, desplazaré personalmente cada miembro de su cuerpo después de que esta mierda termine. Tu cabeza dura. Estoy bastante seguro de que la cabeza no puede considerarse una extremidad, intervino Jack con mucha precisión. Una corrección que evidentemente no encontró agradable ni bienvenida en lo más mínimo. Última oportunidad, vete ahora, advirtió Abby por última vez. No importa cuánto se jactara, realmente quería evitar una pelea si podía. Pero más que evitar un conflicto, quería el orbe. Mientras la barrera estuviera levantada, más precisamente, la barrera espacial hecha por Neo, nadie podría entrar o salir. Y quería deshacerse del nuevo elemento, también conocido como Jack, antes de que eso sucediera para evitar tener que enfrentarse a él y a Neo juntos. El siguiente movimiento es tuyo, simplemente dijo Jack. Atacar, marcharse o negociar. Bien, si realmente quieres, comenzó, pero su siguiente acción no fueron palabras pronunciadas, sino una mano ligeramente levantada que provocó un movimiento en el maná a su alrededor. Su sentido del peligro ya le había advertido justo antes de que lo sintiera. Ella tomó su decisión, pensó mientras daba un paso adelante, teletransportándose una vez más. El lugar donde se encontraba momentos antes explotó detrás de él. Su paso no lo llevó hasta ella, ya que ella ya estaba volando hacia atrás en el mismo segundo en que atacó. Probablemente prediciendo que su ataque furtivo no lograría terminar la pelea. Pero se sorprendió de que el ataque casi instantáneo ni siquiera lo tocara. Detrás de la barrera, todos ellos estaban muy involucrados en la lucha. En parte porque querían ver de lo que era capaz el misterioso propietario enmascarado, pero principalmente porque perderlo significaría que todos morirían. Neil se sorprendió cuando vio que Jack se movía. No lo había sentido adecuadamente la primera vez, pero después de ver One Step Mao por segunda vez, comenzó a sospechar que era magia espacial. Pero a un nivel mucho más alto de lo que él y Abby eran capaces de hacer. Estaba lejos de ser tan complicado como lo que hicieron, pero la calidad. Jake pensó por un momento cuando vio a la mujer retirarse. El hombre barbudo llamado Donald, cargando hacia él con una cimitarra roja y brillante. Un tipo de energía que emanaba de él que no reconoció de inmediato. Sacando su daga y espada corta, bloqueó al hombre con bastante facilidad. Sin embargo, no tuvo tiempo de contraatacar cuando el espacio a su alrededor se contrajo una vez más, esta vez no para herirlo sino para reprimirlo. Con una burla, abrió mucho los ojos mientras liberaba una cantidad ridícula de maná que destruyó todo el maná espacial que lo rodeaba, cancelando efectivamente su magia espacial. Fue similar a cuando Caroline lo emboscó y lo obligó a liberar una gran explosión de maná para sobrevivir. La diferencia esta vez es que su habilidad para hacerlo es mucho más alta y su cuerpo mucho más fuerte, por lo que es capaz de manejar la explosión. Capaz de moverse de nuevo, no dudó mientras barría su espada hacia adelante. Donald logró bloquearlo, pero se tambaleó hacia atrás por el golpe casual. Al darse cuenta de lo completamente superado que estaba en estadísticas puras, trató de retirarse, pero casi se cae de culo. Dejándolo completamente abierto cuando Jack hundió Venom Fang en su estómago. No. Abby gritó mientras lanzaba una ola masiva de magia espacial, enviando a Jack volando hacia atrás. Habían pasado menos de 2 segundos desde que comenzó la batalla.
Ninguna de las muchas personas en el ejército de Abby había podido hacer nada, pero uno de sus dos líderes ya estaba gravemente herido. Capítulo 150. Abby estaba furiosa cuando vio a su padre recibir una daga en el estómago. Sin miedo, solo enojado. Ella no pensó que el golpe fuera realmente peligroso ya que ambos lo habían recibido mucho peor antes y se alejaron fácilmente. Jake voló de regreso y aterrizó en el suelo a casi 100 metros de distancia. Un poco sorprendido por la velocidad a la que la explosión de maná espacial lo había alcanzado. Realmente no había sufrido ningún daño por ello, pero tenía que admitir que le dolía un poco. De pie, vio que el hombre Donald también se ponía de pie nuevamente. Su herida parecía doler mucho, pero Jake sabía que no era fatal. No cubrió su daga ni con veneno ni con su sangre antes de atacar, lo que significa que solo lo infectó con el veneno innato que se encuentra dentro de Venom Fang. Por no hablar mal de su daga favorita, pero honestamente, el veneno era una mierda comparado con cualquiera de las toxinas ligadas a su profesión. Si Donald supiera estos pensamientos, lo habría regañado sin lugar a dudas mientras luchaba con el veneno que corría por su cuerpo. Podía sentir claramente que su energía vital se consumía mientras trabajaba para eliminar todo rastro de toxicidad en él. Cuidado, su daga está envenenada, le advirtió a su hija. ¿Estás bien?, preguntó de vuelta, todavía manteniendo su mirada fija en Jake. Yo me encargaré. Pero no te golpeen, respondió Donald, mientras también miraba al hombre enmascarado en la distancia. Como no se sentía particularmente apurado por terminar nada, Jake solo los miró tentativamente. En su esfera, ya había sentido varias presencias detrás de él, algunos de los matones de Abby. Intentando lanzar una emboscada sin duda. Es muy probable que no funcionara con nadie con su nivel de poder, pero Jake era un oponente especialmente pésimo para tratar de hacerle eso. Contó 3, lo cual fue muy apropiado. Simplemente resultó ser el límite de la cantidad de rayos de maná que podía convocar a la vez. Sus 3 atacantes vieron 3 orbes brillar y transformarse en algo parecido a rayos de maná. Excepto que prácticamente crepitaban con poder. Eso fue todo lo que tuvieron tiempo de pensar antes de que los 3 rayos salieran disparados, uno dirigido a cada uno de ellos. Ninguno de ellos logró ni siquiera poner una apariencia de defensa antes de ser golpeados. Jake se quedó allí imperturbable cuando sonaron 3 explosiones detrás de él. Sus ojos nunca dejaron a Donald y Abby. Por alguna razón, Jake esperaba que matara a esos 3 advertiría a los demás. Evidentemente, eso estuvo muy mal de su parte. Pronto se encontró bombardeado con flechas y hechizos desde todas las direcciones mientras los seguidores de Abby atacaban. Sus niveles eran bajos, los que había matado ni siquiera superaban los 30. Muchos ni siquiera habían alcanzado el grado E todavía. Pero ya había dejado claro cuáles serían las consecuencias por atacar. Entonces, tomó represalias. No quería usar habilidades o hechizos más destructivos de lo necesario. Este era su valle, después de todo. ¿Por qué destruir el escenario sin una buena razón cuando tenía una habilidad capaz de matar sin sangre ni destrucción? Sus ojos se posaron en los que estaban encima disparándole hechizos. Ambos brillaban con un color amarillo penetrante cuando Gaze of the Apex Hunter se activó. En el acantilado, 7 personas se pararon. 2 arqueros y 5 lanzadores. Acababan de disparar un ataque cada uno cuando de repente sintieron su mirada. Seguido por un repentino pico de dolor antes de que la oscuridad eterna los reclamara. Como marionetas con los hilos cortados, los 7 cayeron muertos al suelo. Lamentablemente para sus oponentes, solo unos pocos habían visto lo que había hecho. Y los que sí vieron no lanzaron una segunda ola de ataques. Abby y Donald, por otro lado, lo habían visto tan claro como el agua. Y ambos sintieron que un escalofrío les recorría la espalda. Habían escuchado el término, si las miradas mataran, pero nunca habían imaginado a alguien que pudiera hacer eso literal. Su miedo solo empeoró cuando lo hizo por segunda vez. Luego un tercero. Y un cuarto. Pequeños grupos de personas cayeron al suelo uno tras otro. Notaron que con algunos de ellos, habría 1 o 2 sobrevivientes que estaban parados allí, temblando absolutamente aterrorizados.
Solo se necesitaron unas 30 personas para morir antes de que dejaran de atacar. Muchos estaban simplemente parados allí congelados o escondidos. Algunos incluso dieron media vuelta y salieron corriendo de allí. ¿Qué diablos eres? Abby preguntó con los ojos muy abiertos en estado de shock. Creo que ya tuvimos esta conversación una vez, dijo Jack mientras se quitaba el polvo de la capa. Había recibido algunos golpes de los pequeños, pero nada que pudiera hacer algo contra su armadura y su gran dureza. Está bien, jodidamente ganas, nos iremos, dijo finalmente. Donald a su lado, claramente asintiendo, todavía un poco pálido por el veneno que había eliminado. Jake solo pudo suspirar. Un amigo mío me dio un buen consejo no hace mucho. Que dejar con vida a quien ha sembrado mal karma es una estupidez. Juro que nunca volveremos a buscar problemas con usted y su gente, dijo Donald con una voz casi suplicante. Bien, hagámoslo fácil, dijo Jack, girándose hacia el albergue. Hola Mark, ¿has visto todo? ¿Son estos dos problemas o no? Mark estaba completamente atónito al ser abordado tan repentinamente que no estaba muy seguro de qué decir. No ayudó que esta fuera la primera vez que el hombre enmascarado le hablaba. Menos aún cuando literalmente había mirado a la gente hasta la muerte solo unos minutos antes. Yo, no lo sé, vaciló Mark, mirando desesperadamente a su padre ya Miranda en busca de algún tipo de apoyo. Tal vez no sea lo mejor ponerlo en un aprieto de esa manera, pensó Jack antes de preguntarle a alguien más. Está bien, un poco demasiado para ponerlo en ti. Miranda, ¿tu opinión? Si no hubieras venido, sin duda nos habrían matado, dijo y luego señaló directamente a Donald. Y ese bastardo lo habría hecho aún peor. Jake no estuvo muy seguro de lo que quería decir por un segundo, pero vio el pequeño escalofrío cuando la rodeó con sus brazos. Si bien no era el más hábil socialmente para leer a la gente, al menos entendió esa parte. Debería quedar bastante claro que Jack no era un faro moral de ningún tipo. Especialmente no después del sistema. Probablemente había desarrollado una relación demasiado alegre con el concepto de asesinato, y probablemente fue demasiado rápido para adoptar la violencia para resolver una situación. Y aunque él no sabía acerca de las posturas morales del multiverso en su conjunto, su propia brújula moral hizo que esa mierda se ubicara justo en la parte superior de la lista de cosas que todavía no estaban bien. Dando un paso adelante, apareció justo enfrente de un grupo aleatorio de matones. El chico del frente casi se orinó cuando Jack lo agarró por el cuello y lo levantó. ¿Es esto cierto? Y antes de que pudiera responder, uno de los chicos detrás de él gritó en voz alta. Sí. Jake vio a un joven bastante escuálido que le devolvía la mirada. Ojos verde profundo que estaban mucho más tranquilos de lo que Jack esperaba. Había notado a este tipo debido a su nivel relativamente más alto que los demás, pero aún más porque era una de las pocas personas que no lo había atacado. ¿Nombre? Chris, gritó de vuelta con el mismo vigor que él, sí, anterior. Y ni siquiera le pidió a Jack que investigara más. Él, se llevó a mi hermana, la usó, la mató. A través de su máscara, vio al joven conteniendo las lágrimas sin duda sacando algunos recuerdos dolorosos. Jake dejó ir al tipo que sostenía, haciéndolo caer de culo. Supongo que eso lo resuelve, dijo, volviendo su atención a Abby y Donald. La muerte es. Bien. Vete a la mierda y a la mierda esto. Abby chilló cuando el aire brilló a su alrededor. Jake instantáneamente sintió que su aura se disparaba a medida que aumentaba su poder. Si tuviera que adivinar, diría que ella estaba usando algún tipo de habilidad de impulso similar a su propia Limit Break. Donald tampoco se contuvo más y se dio cuenta de que no era el momento. Lágrimas de sangre oscura salieron de sus ojos mientras todo su cuerpo se hinchaba. Un lugar asquerosamente más que cualquier otro. El primero. Por primera vez, sacó su arco. Antes, no había estado realmente decidido a matarlos necesariamente. Asustarlos siempre fue una opción. Pero ahora que había tomado su decisión, ya no iba a contenerse. Saltando hacia atrás, evitó un ataque cuando el espacio frente a él explotó.
Donald hizo un movimiento de barrido con su cimitarra mientras enviaba una onda roja de energía, pero esto también se evitó fácilmente cuando Jack colocó una flecha, asegurándose de cortarse la mano primero. Tirando de la cuerda de su arco, sintió que el espacio a su alrededor se contraía una vez más. Sabía que colapsaría a su alrededor en unos momentos, por lo que una vez más lanzó una explosión masiva de maná. El maná espacial se dispersó una vez más, pero también sirvió para ocultar su canalización de Infused Power Shot. No fue un canal largo, pero fue suficiente. Lanzó la flecha en una explosión de maná y energía interna, enviándola directamente a la cabeza de Donald. El hombre trató de usar una habilidad para evitarlo, pero de repente sintió que se congelaba cuando sintió que la mirada de un Apex Hunter perforaba su alma. Justo antes de que la flecha golpeara, una pizarra de algún tipo apareció ante él, una pizarra con un mural repugnante que mostraba a docenas de mujeres desnudas sufriendo y una figura con un parecido notable a Donald de pie sobre ellas. Afortunadamente para todos menos para el hombre repugnante, la flecha se estrelló contra el mural destrozándolo por completo. Pero de alguna manera, había sido lo suficientemente poderoso como para negar el ataque por completo. Donald se tambaleó hacia atrás mientras tosía sangre negra. Levantó la cabeza solo para ver otra flecha que ya venía directamente hacia él. Abby intervino y lo bloqueó mientras simultáneamente liberaba otra barrera de algún tipo, dirigiéndose directamente hacia Jack. Fue como si le hubieran arrojado un panel de vidrio. Como uno hace cuando se enfrenta a un gran trozo de vidrio, lo pateó con fuerza, haciéndolo añicos. ¿Podría haber esquivado? Claro, pero él no tenía ganas. Su enfoque actualmente era matar al lunático de un hombre frente a él. Una vez más lanzó una andanada de flechas con Splitting Arrow, tratando de dificultar que Abby lo bloquee. Lo bloqueó una vez más, dándole a Donald tiempo suficiente para volver al juego. Apretando los dientes, convocó al espectro de una niña que lloraba, que no parecía tener más de 16 años. Trató de correr, pero él lo agarró con la mano y lo empujó hacia la espada, amplificando su brillo y el maná que emanaba. Es hora de terminar con esto, pensó Jack mientras levantaba su arco una vez más y canalizaba un Infused Power Shot. Una vez más, una ola de luz carmesí fue enviada tras él, junto con otro panel de vidrio metafórico. Instantáneamente lanzó el Infused Power Shot, en el momento final cambiando el objetivo a Abby. Rompió directamente a través del panel de vidrio y la obligó a retroceder mientras convocaba una barrera defensiva para bloquearlo. Incluso antes de que ella lo bloqueara, él ya estaba canalizando otro Power Shot. La ola de luz carmesí todavía se dirigía hacia él, pero a esta no le temía en absoluto. Antes de que golpeara, cubrió todo su cuerpo con escamas de color verde oscuro. La ola lo golpeó, y vio unas pocas escamas chisporrotear con energía mientras lo atravesaba, una muy débil astilla del poder que invadía su cuerpo. Pero abrió por completo al hombre que lo disparó, ya que esperaba que Jack lo evadiera o tal vez lo bloqueara. No había esperado que lo ignorara. Donald trató de retirarse cuando sintió que algo andaba mal, pero se encontró congelado nuevamente. Que fue el momento exacto en que Jack lanzó su flecha. En la parte de atrás, Abby rápidamente trató de reunir algún tipo de defensa para su padre, pero en el momento más crítico se sintió congelada cuando dos ojos amarillos se posaron sobre ella. La flecha voló certera, esta vez sin encontrar ningún obstáculo antes de golpear la cabeza de Donald, lo que tampoco la detuvo. No solo atravesó, sino que le afeitó toda la cabeza y la parte superior del cuerpo, ya que fue borrado en la ola de poder que era su disparo de energía infundido. No. Abby gritó cuando vio su cuerpo sin cabeza volar hacia atrás por el impulso de la flecha. Sus sentimientos cambiaron rápidamente del dolor a la furia absoluta. Te voy a matar. Una vez más, explotó en poder, cuando Jack sintió una ola masiva de maná espacial que se dirigía hacia él, nivelando el suelo entre ellos. Varios de sus propios hombres también fueron golpeados en el proceso porque estaban demasiado cerca. La ola destruyó todo lo que golpeó, pero al golpear la barrera que rodeaba el albergue no logró hacer una mierda. El único otro lugar donde no pudo hacer nada fue al golpear a Jack, quien simplemente lo derrumbó con sus escamas aún activas. Sintió que algunas escamas se astillaban y se rompían, pero nada que un poco de maná no pudiera arreglar.
Sin embargo, lo que no pudieron arreglar fue la masa flotante de maná espacial que estaba recolectando sobre ella. ¡Mierda muerte! Ella gritó mientras se lo tiraba. Sangre fluyendo de cada uno de sus orificios, incluidos los oídos. Mostrarlo era una habilidad que no podía usar fácilmente en absoluto. Jack no planeaba bloquear. Pero cuando trató de esquivar, sintió que el espacio a su alrededor se estrechaba más que nunca. Como si se encontrara atrapado en un foso. Con una esfera gigante inestable se dirigió directamente hacia él. Pero, la suerte no estaba de su lado. Porque aunque Jack apenas podía moverse, todavía podía dar un paso adelante. One Step Mound no se vio afectado en absoluto cuando atravesó el espacio y apareció a unas pocas docenas de metros de distancia. Un pilar de espacio destrozado explotó detrás de él, lanzando piedras y grava por los aires. Tenía casi 10 metros de diámetro y dejaba un agujero perfectamente circular, sin fondo a la vista. Abby una vez más se encontró completamente estupefacta. Su as fue anulado por el simple hecho de que el hombre dio un paso adelante. Era una completa broma que su habilidad de magia espacial más fuerte fuera contrarrestada por un tipo que había desbloqueado una habilidad utilizando el concepto del espacio a un nivel mucho más alto que cualquier cosa que ella pudiera hacer. Sin embargo, se negó a rendirse, ya que lanzó otra habilidad. Aparecieron dos rayos que se parecían mucho a los rayos de maná de Jack, cuando ella los disparó tras él. ¿Pernos de maná espacial? ¿Pernos espaciales?, se preguntó a sí mismo mientras los esquivaba fácilmente. Tiró unas cuantas más cuando Jack comenzó a caminar hacia ella. Ya había despedido su arco, ya no siendo necesario. Sus ataques habían disminuido en fuerza después de la esfera, y ahora solo estaba tirando cosas desesperada. Finalmente, se detuvo cuando Jack le disparó un solo juego de Mana Bolts. Su maná espacial ahora era tan débil que se hizo añicos y la hizo caer. Aparentemente, ni siquiera pudo convocar a uno nuevo. Jaque siguió caminando mientras ella se arrastraba hacia atrás, el miedo en sus ojos mientras suplicaba. No, no. Yo, haré cualquier cosa. Puedo trabajar para ti. Por favor. Yo, puedo ser tu puta, haz lo que quieras, solo déjame vivir. Escuchó las palabras, pero le importaba más lo que sentía. Muy sutilmente, sintió una sensación alrededor de su cuello mientras se acumulaba el maná espacial. Su intento fue solo. Patético, dijo mientras giraba la cabeza hacia un lado justo cuando un pequeño anillo de maná espacial colapsaba donde había estado su cuello milisegundos antes, sin duda un intento fallido de cortarle la cabeza. Por favor, no quise decir eso, tú ganas. Te serviré, yo WMGMH. Jaque bajó la mano y la sostuvo sobre su boca, amortiguándola. Cansado de su mierda. Apenas fue una pelea, ni siquiera tuvo que usar Lemon Break. Lo último que vio Abby fueron dos ojos amarillos apáticos mirándola mientras Touch of the Malefic Vapor le daba muerte. Sus gritos se amortiguaron durante unos segundos antes de quedarse en silencio. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.